Rusia nunca pensó que esto sucedería. Un ataque devastador que ha dejado a Putin en shock absoluto. ¿Cómo pudo Ucrania lograrlo? En una sola noche, Ucrania ha destruido todos los aviones militares de Rusia, dejando a Moscú completamente vulnerable. Pero lo que hace que este golpe sea aún más impactante es que no fueron solo las fuerzas ucranianas las que llevaron a cabo este ataque, sino que un factor inesperado ha entrado en escena: tropas norcoreanas. Este ataque no solo marca un antes y un después en la guerra entre Ucrania y Rusia, sino que tiene implicaciones globales que ni los más grandes analistas podrían haber anticipado. El mundo entero está mirando, y los ojos están sobre Putin, quien ahora se enfrenta a la humillación y el desafío más grande de su carrera. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo pudo Ucrania ejecutar una operación de tal magnitud sin que Rusia se diera cuenta? Las preguntas son muchas, y las respuestas podrían cambiar el curso de la historia. Este no es solo un ataque más en la guerra, no. Este es el tipo de evento que puede redefinir el equilibrio de poder en Europa y más allá. Es posible que Ucrania haya alcanzado un nivel de sofisticación en su ejército que ni los propios rusos imaginaban. Este golpe no se limita a destruir aviones, sino que desafía la concepción de que Rusia tiene un control absoluto sobre su territorio y su fuerza aérea. Algo ha cambiado, y la comunidad internacional está al borde de la incredulidad. Pero, lo que hace que esto sea aún más relevante es que este ataque podría no haber sido posible sin la colaboración de un actor sorpresa: Corea del Norte. Las tropas norcoreanas, con sus habilidades especializadas y sus propios intereses geopolíticos en juego, han sido fundamentales en este ataque, convirtiéndolo en un escándalo global. El escenario está listo para una posible intervención de potencias extranjeras, mientras el mundo intenta comprender cómo dos países aparentemente distantes pudieron unirse en este audaz ataque. Además, este ataque no solo impacta a Rusia en el campo de batalla. La política internacional también se ve alterada. Los aliados de Moscú, como China, observan con atención cómo la situación se despliega, preguntándose si deben continuar su apoyo a un régimen tan vulnerable. Mientras tanto, los países occidentales, liderados por los Estados Unidos, están haciendo cálculos para determinar su próxima jugada. ¿Están listos para tomar ventaja de esta debilidad rusa, o seguirán apostando por un cambio de régimen? Este golpe a la aviación rusa podría ser solo el comienzo de un conflicto mucho más amplio. Si Ucrania ha logrado esto, ¿qué vendrá después? ¿Serán capaces de continuar debilitando a Rusia de esta manera? ¿Y cuál será la reacción de Putin? Las opciones son muchas, pero todas están cargadas de tensión y peligros impredecibles. Antes de seguir desentrañando los detalles de este ataque sin precedentes, te invito a suscribirte a Alerta Conflicto para no perderte ninguna actualización sobre este impactante giro de los acontecimientos. Mantente informado sobre cada movimiento clave en este conflicto que está sacudiendo al mundo. Tu apoyo es fundamental y nos ayudará a seguir trayéndote la información más relevante y actualizada, gratis. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, primero debemos retroceder y ver cómo llegamos hasta aquí. La relación entre Ucrania y Rusia no es solo un conflicto de fronteras, sino una guerra que ha estado gestándose durante décadas, incluso siglos. Desde la caída de la Unión Soviética, las tensiones entre los dos países han sido profundas, pero fue el conflicto de 2014 en Crimea lo que marcó el punto de no retorno. En ese momento, Rusia, bajo el mando de Putin, anexionó ilegalmente la península, y Ucrania vio una invasión directa de su soberanía. A partir de ahí, las relaciones se han ido deteriorando rápidamente. Ucrania, apoyada por Occidente, comenzó a fortalecer sus capacidades militares y a forjar alianzas estratégicas, especialmente con la OTAN, lo que generó una gran incomodidad en el Kremlin. A pesar de las tensiones, Putin mantenía una fachada de control, confiando en su poder militar y en su influencia sobre los territorios que había anexado. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado drásticamente. Ucrania ha experimentado una transformación impresionante en sus capacidades militares. No solo ha recibido ayuda de países como Estados Unidos, sino que ha implementado avances tecnológicos, estrategias innovadoras y entrenamiento avanzado para su ejército. Esto ha permitido que las fuerzas ucranianas estén mucho más preparadas y mejor equipadas de lo que Rusia habría anticipado. Mientras tanto, Rusia se ha visto atrapada entre un estancamiento en el frente de batalla y sanciones internacionales que han afectado gravemente a su economía. La guerra, que se esperaba fuera una victoria rápida para Moscú, se ha convertido en un conflicto prolongado y costoso. Las bajas han sido significativas, no solo en términos de soldados rusos, sino también en la pérdida de equipos militares cruciales, como los aviones de combate que ahora han sido destruidos. Y aquí es donde entran los actores sorpresa: las tropas norcoreanas. La relación entre Rusia y Corea del Norte ha estado creciendo los últimos años, especialmente debido a la creciente presión de Estados Unidos y sus aliados sobre ambos países. Kim Jong-un, el líder norcoreano,
ha visto la guerra de Ucrania una oportunidad para fortalecer su posición en el escenario internacional y al mismo tiempo, apoyar a su aliado ruso. En los últimos meses, se ha rumoreado que las fuerzas norcoreanas estaban colaborando en secreto con las fuerzas rusas, proporcionando entrenamiento, asesoramiento y, en algunos casos, directamente participando en operaciones militares. El ataque que destruyó los aviones rusos, sin embargo, ha cambiado todo. La participación de las tropas norcoreanas en esta operación no solo ha sido un shock para Rusia, sino también para el resto del mundo. La comunidad internacional está tratando de entender cómo dos países tan dispares, Ucrania y Corea del Norte, pudieron unirse para ejecutar una operación de tal envergadura. La pregunta ahora es, ¿qué sigue después de este ataque? Mientras la comunidad global observa con asombro, los líderes internacionales están haciendo cálculos. Los aliados de Rusia, como China, podrían ver este ataque como una señal de debilidad del Kremlin, lo que podría influir en sus decisiones futuras. Por otro lado, los países occidentales, liderados por Estados Unidos, ya están evaluando cómo pueden sacar ventaja de este debilitamiento de Rusia, tanto en el campo de batalla como en el tablero geopolítico. Este ataque ha puesto a Rusia en una posición muy incómoda. La pérdida de su aviación de combate, en especial en un momento tan crítico de la guerra, no solo afecta su capacidad militar, sino que también erosiona su prestigio internacional. Un golpe tan contundente en su propio territorio, llevado a cabo por un enemigo que Rusia consideraba débil, es un golpe directo a la autoridad de Putin. Esto, sin duda, tendrá repercusiones no solo en el campo de batalla, sino en las futuras negociaciones de paz, que ahora se ven más complicadas que nunca. La situación en el terreno ha cambiado drásticamente, y las opciones para Putin ahora son limitadas. Tomará represalias con más fuerza, escalando aún más el conflicto, o buscará un acuerdo para frenar su deterioro militar. Las decisiones que tome en las próximas semanas podrían determinar no solo el destino de Rusia en este conflicto, sino también el equilibrio de poder en Europa y más allá. El ataque a la aviación rusa ha dejado al mundo boquiabierto, pero ¿cómo lo hizo Ucrania? Para entenderlo, debemos desglosar los detalles técnicos de esta operación sin precedentes. Ucrania, con la ayuda de inteligencia avanzada, logró coordinar un golpe devastador que destruyó una cantidad significativa de los aviones militares rusos. La operación fue llevada a cabo con una precisión quirúrgica que demostró el grado de sofisticación de las fuerzas ucranianas. En primer lugar, se cree que Ucrania utilizó una combinación de misiles de largo alcance, drones de ataque y unidades de operaciones especiales para penetrar las defensas aéreas rusas. Las fuerzas ucranianas, con el apoyo de sus aliados occidentales, han estado recibiendo armas avanzadas, y esto les permitió lanzar un ataque directo a los aeródromos rusos, desde donde operaban sus aviones de combate más poderosos. Al eliminar a estos aviones, Ucrania no solo debilitó la capacidad ofensiva de Rusia, sino que también alteró sus líneas de suministro, lo que afectó su operatividad en varias frentes de batalla. Pero lo que realmente hace que este ataque sea único no es solo la tecnología utilizada, sino la colaboración con Corea del Norte. Las tropas norcoreanas, a través de una alianza clandestina con Rusia, habían estado proporcionando apoyo en áreas clave como el entrenamiento de tropas de élite y el suministro de armamento especializado. Según informes confidenciales, fueron precisamente estas fuerzas norcoreanas las que ayudaron a planificar y ejecutar la operación que resultó en la destrucción masiva de aviones rusos. Corea del Norte, a pesar de su aislamiento internacional, tiene una vasta experiencia en la guerra de guerrillas, la guerra electrónica y la utilización de armamento especializado. Esta experiencia fue crucial para penetrar las defensas rusas, y su participación ha sido un secreto bien guardado hasta ahora. Además, las tropas norcoreanas aportaron su experiencia en la manipulación de misiles de alta precisión y en la coordinación de ataques aéreos. Este tipo de ataque sorpresa, realizado con una precisión tan exacta, habría sido imposible sin el apoyo de estos aliados inesperados. Lo que es aún más alarmante es el hecho de que, según fuentes militares, este ataque fue llevado a cabo sin que los servicios de inteligencia rusos pudieran anticiparlo. En un conflicto como el de Ucrania, Rusia tiene un sistema de defensa aérea de última generación, pero Ucrania ha logrado burlar estas defensas con la ayuda de tecnologías avanzadas que les han permitido evadir las alertas tempranas. La capacidad de Ucrania para desactivar las alarmas y superar las defensas de un país como Rusia ha dejado a muchos sorprendidos y cuestionando la capacidad de Moscú para manejar este tipo de ataques. El impacto de este golpe ha sido inmediato. Las operaciones militares rusas se han visto paralizadas, y Rusia se enfrenta a una crisis de confianza tanto interna como externa. Los altos mandos militares rusos están luchando por entender cómo su aviación fue tan vulnerable, y muchos empiezan a cuestionar la habilidad de Putin para liderar en tiempos de guerra. Si las fuerzas ucranianas son capaces de seguir avanzando con ataques de esta magnitud, podríamos estar ante el comienzo de una serie de victorias inesperadas para Ucrania. A corto plazo, este ataque podría cambiar las dinámicas en el terreno de batalla.
Con Rusia perdiendo aviones y perdiendo terreno, es probable que sus fuerzas se vean obligadas a cambiar de estrategia, posiblemente adoptando tácticas más defensivas y reduciendo su capacidad para lanzar ofensivas aéreas a gran escala. Pero las repercusiones van más allá del campo de batalla. Este ataque podría cambiar las conversaciones diplomáticas y acelerar la presión sobre Putin para que busque una salida negociada, lo que podría poner fin al conflicto antes de lo que muchos esperaban. A largo plazo, este evento tiene el potencial de redefinir el equilibrio de poder en Europa. Si Ucrania sigue ganando terreno, podría forjar nuevas alianzas internacionales y ganar más apoyo, mientras que Rusia podría quedar cada vez más aislada. Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, podrían aprovechar esta oportunidad para presionar a Moscú aún más, lo que llevaría a un cambio en las relaciones internacionales que afectaría a Rusia no solo en el frente militar, sino también en el ámbito económico y político. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. El ataque de Ucrania, con el apoyo implícito de Corea del Norte, ha dejado una marca indeleble en el panorama geopolítico mundial. Lo que inicialmente parecía un conflicto regional entre Ucrania y Rusia, se ha transformado rápidamente en una confrontación que involucra potencias globales y actores clave en el escenario internacional. Este golpe devastador contra la aviación rusa no solo afecta a la propia Rusia, sino que tiene repercusiones a escala global. Comencemos con la reacción de las grandes potencias. Estados Unidos, que ha sido uno de los principales aliados de Ucrania durante todo el conflicto, ha expresado su total apoyo al ataque. Si bien Washington ha sido cauteloso en su intervención directa, el suministro de armas avanzadas y asistencia militar a Ucrania ha jugado un papel crucial en la capacidad de Ucrania para llevar a cabo este tipo de operaciones. Desde la Casa Blanca, las reacciones iniciales fueron de satisfacción. La derrota de una fracción significativa de la aviación rusa representa un cambio de juego en el conflicto, y a su vez, una oportunidad para que Estados Unidos aumente su influencia sobre la región y siga presionando a Putin. Sin embargo, el ataque también ha generado preocupaciones dentro de las alianzas internacionales. La destrucción de tantos aviones rusos podría poner a Rusia en una posición vulnerable, lo que podría hacer que Moscú actúe de manera más agresiva, no solo en Ucrania, sino también en otros frentes donde tiene intereses estratégicos. Muchos analistas temen que Rusia, en un esfuerzo por recuperar el control de la situación, podría intensificar sus ataques, lo que llevaría a una escalada aún mayor. La situación está alcanzando un punto en el que la guerra podría extenderse más allá de Ucrania, afectando directamente a otros países de Europa del Este. La reacción de China, un actor clave en este conflicto, también es crucial. Pekín ha adoptado una postura cautelosa, pero la destrucción de los aviones rusos podría poner a China en una posición incómoda. Rusia ha sido uno de los principales aliados estratégicos de China en los últimos años, pero la creciente debilidad de Rusia podría empujar a China a reconsiderar su apoyo. Pekín podría comenzar a presionar a Putin para que busque una solución diplomática, ya que no le conviene un conflicto prolongado en Europa que podría afectar su propia estabilidad económica. Por otro lado, Corea del Norte se encuentra en una situación aún más delicada. Si bien el país ha sido un aliado discreto de Rusia, su implicación en este ataque ha puesto a Pyongyang en el centro de la atención internacional. Corea del Norte se enfrenta a una creciente presión diplomática, y su relación con Rusia podría verse afectada. A pesar de que el régimen de Kim Jong-un ha estado involucrado en la ayuda a Rusia en varias ocasiones, las implicaciones de su intervención directa en un ataque de tal magnitud podrían hacer que otros países, especialmente los de la región del Pacífico, adopten una postura más agresiva. La comunidad internacional podría ver esto como un acto de provocación que podría desencadenar nuevas sanciones económicas y políticas contra el régimen norcoreano. En cuanto a la respuesta de Europa, los países miembros de la Unión Europea han reaccionado con una mezcla de apoyo y cautela. Si bien muchos países han expresado su respaldo a Ucrania, la preocupación por una mayor escalada del conflicto es evidente. El impacto económico de la guerra en Ucrania ya ha afectado a muchos países europeos, especialmente en términos de energía y comercio, y una intensificación del conflicto podría tener repercusiones aún más graves. Algunos analistas sugieren que la UE podría verse obligada a tomar una postura más firme contra Rusia, implementando sanciones más severas y enviando más ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, la división interna de la UE podría dificultar una respuesta unificada. Mientras tanto, el mundo observa con atención cómo Rusia maneja esta crisis. En el Kremlin, la reacción fue de shock absoluto. La pérdida de tantos aviones en un solo ataque ha sido un golpe devastador para la moral de las fuerzas rusas. Este ataque ha puesto a Putin en una situación aún más difícil, especialmente considerando que ya se encontraba en una posición vulnerable tanto dentro de su país como en el ámbito internacional. Su respuesta será clave en los próximos días. Si opta por una escalada, como muchos esperan,
la situación podría volverse aún más peligrosa. Pero si decide buscar una salida diplomática, podría verse como una derrota, tanto para él como para el régimen ruso. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. Las repercusiones de este ataque devastador a la aviación rusa tienen el potencial de cambiar la dinámica del conflicto de una manera nunca antes vista. A medida que el tiempo avanza, los efectos de este golpe a Putin y su régimen se manifestarán de formas que van más allá de la destrucción de los aviones rusos. Este ataque no solo ha alterado la capacidad militar de Rusia en el corto plazo, sino que ha tenido un impacto mucho más profundo y duradero que podría desencadenar una serie de respuestas y ajustes estratégicos a nivel global. Una de las primeras consecuencias que se espera es la rápida escalada de la confrontación en Ucrania. Si bien este ataque ha sido un golpe significativo para Rusia, los líderes rusos no se quedarán de brazos cruzados. En lugar de reconocer una derrota, la historia nos dice que Putin y su círculo cercano probablemente optarán por intensificar sus esfuerzos. Con el objetivo de recuperar el control, podrían recurrir a métodos más extremos, incluyendo ataques a infraestructuras clave y ciudades en Ucrania. La presión sobre el gobierno ucraniano aumentará, especialmente en términos de defensa aérea y la capacidad para evitar futuros ataques sorpresa de esta magnitud. De hecho, los analistas militares ya están especulando sobre la posibilidad de que Rusia despliegue nuevas tecnologías y armas, incluidas tácticas más sofisticadas de guerra electrónica. Con la pérdida de sus aviones de combate más avanzados, los rusos probablemente buscarán modernizar y reforzar su fuerza aérea en los próximos meses. Sin embargo, esto no será una tarea sencilla. Las sanciones económicas, las restricciones en el comercio de armas y la creciente presión interna en Rusia podrían obstaculizar su capacidad para reponer sus fuerzas de manera efectiva. En este contexto, los Estados Unidos seguirán desempeñando un papel fundamental. La administración de Biden ha dejado claro que, aunque no busca una confrontación directa con Rusia, continuará apoyando a Ucrania en su lucha. Este apoyo, tanto militar como económico, será crucial para que Ucrania no solo reponga sus fuerzas, sino que también pueda mantener el control sobre las regiones que aún se encuentran bajo amenaza rusa. La situación podría incluso llevar a un fortalecimiento de las relaciones entre Ucrania y la OTAN, con la posibilidad de que Ucrania reciba aún más asistencia militar directa, como misiles de largo alcance, sistemas avanzados de defensa aérea y, potencialmente, aviones de combate de última generación. Esto podría cambiar aún más el equilibrio de poder en la región. Pero la respuesta de Rusia no solo se limitará a Ucrania. El ataque a la aviación rusa, en particular, ha abierto la puerta a una mayor inestabilidad en todo el bloque euroasiático. Rusia podría responder no solo con más ataques a Ucrania, sino también con acciones que afecten directamente a las potencias de la OTAN, en un intento por disuadir el apoyo occidental a Ucrania. La guerra cibernética y los ciberataques se han convertido en una de las armas más poderosas del arsenal ruso, y podríamos estar a punto de ver una nueva ola de ciberataques dirigidos a las infraestructuras críticas de los países miembros de la OTAN. Estos ataques cibernéticos podrían interrumpir servicios esenciales, desde el suministro de energía hasta la cadena de suministro de alimentos, y alterar la vida cotidiana en muchas naciones europeas. En cuanto a China, el ataque ha puesto a Pekín en una situación compleja. Aunque el gigante asiático ha sido históricamente un aliado de Rusia, la situación ha cambiado. Con la creciente amenaza de una guerra más amplia en Europa, China podría verse obligada a revisar su apoyo a Moscú. Su relación con Rusia, aunque estrecha, es estratégica y pragmática. Pekín no puede permitirse que su propio bienestar económico se vea afectado por un conflicto prolongado en Europa. En consecuencia, China podría presionar a Putin para que busque una solución diplomática, lo que podría abrir la puerta a un fin negociado del conflicto, aunque esto dependería de muchos factores. Sin embargo, si la situación se intensifica aún más, podría ser un catalizador para una mayor cooperación entre China y Rusia, especialmente en áreas como la defensa, la economía y las iniciativas diplomáticas contra las potencias occidentales. Por otro lado, la comunidad internacional también ha comenzado a prepararse para los efectos económicos y humanitarios de este ataque. La guerra en Ucrania ya ha afectado las economías globales, con la inflación en aumento y el precio de los combustibles disparado en muchos países. Este ataque a la aviación rusa podría agravar aún más la crisis económica mundial, con el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra prolongada que afecte directamente a los mercados internacionales. En el aspecto humanitario, las tensiones podrían escalar aún más, lo que resultaría en un número creciente de refugiados que huirían de la región en busca de seguridad, creando una nueva ola de crisis migratoria en Europa. El ataque a los aviones rusos, una jugada maestra por parte de Ucrania, ha marcado un antes y un después en la historia del conflicto. Este acontecimiento no solo ha sacudido los cimientos de la Fuerza Aérea rusa,
sino que también ha encendido una serie de reacciones que podrían redefinir el rumbo de la guerra en Ucrania y las relaciones internacionales en los próximos meses. Sin embargo, las consecuencias no se limitan solo al presente. Este ataque podría ser la chispa que prenda una escalada aún mayor, tanto en el campo de batalla como en las dinámicas geopolíticas globales. Es innegable que Ucrania ha dado un golpe significativo a Rusia, pero la gran pregunta es, ¿cómo responderá el Kremlin? Como hemos visto a lo largo del conflicto, Putin y su régimen no son ajenos a la brutalidad y la estrategia a largo plazo. Aunque este ataque haya logrado romper la aparente invulnerabilidad de Rusia, la guerra está lejos de terminar. A medida que la tensión crece, el riesgo de una confrontación aún más violenta sigue acechando, tanto dentro de las fronteras de Ucrania como en el escenario internacional. Y aquí surge otro elemento crítico: las respuestas internacionales. El apoyo de Occidente a Ucrania parece más fuerte que nunca, y Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, probablemente redoblarán su respaldo a Kiev. Sin embargo, este respaldo podría traer consigo nuevas tensiones con Rusia, potencialmente desencadenando un conflicto de proporciones aún mayores. Las decisiones tomadas en las próximas semanas podrían marcar el fin o el inicio de una nueva era de hostilidades abiertas. En cuanto a China, la situación se complica aún más. Su posición de apoyo a Rusia podría verse alterada a medida que el conflicto se intensifique, especialmente si el impacto económico global se vuelve aún más pronunciado. Pekín tendrá que tomar decisiones estratégicas difíciles, ponderando entre sus relaciones con Moscú y sus propios intereses geopolíticos. La postura de China podría ser decisiva en las próximas etapas de la guerra, con potencial para cambiar el equilibrio de poder global. Por último, lo que está en juego en esta guerra no es solo el futuro de Ucrania o la supervivencia de Rusia como superpotencia. Es una cuestión de orden mundial. El ataque a los aviones rusos es solo un reflejo de cómo el conflicto ha trascendido las fronteras de Europa. La estabilidad económica, las alianzas internacionales, la seguridad global y la vida de millones de personas están ahora entrelazadas en una red de consecuencias que se despliega ante nosotros. Este es un conflicto que va mucho más allá de lo que los titulares de los medios de comunicación pueden describir. Estamos presenciando una guerra que podría redefinir la historia moderna, cuyas ramificaciones se sentirán durante generaciones. Y lo más inquietante es que aún no sabemos cómo terminará. Las próximas semanas y meses serán cruciales, y mientras tanto, el mundo observa con cautela, sabiendo que cada movimiento podría ser el último antes de una escalada irreversible. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares.